Hola, mi nombre es Alexander Klein, estoy aquí con mi compañero, mi colega Germán Páez. Yo soy profesor de cátedra de la Universidad de los Andes, soy el autor y editor del libro Obras Completas de Oreste Sindichi, compositor del Himno Nacional de Colombia. Germán es profesor de la Universidad Javeriana, Pontificia Universidad Javeriana, y traductor oficial del Banco de la República. Y además interesado en temas de música, que es lo que nos convoca el día de hoy y en el evento que vamos a realizar próximamente. Exactamente. Alexander, contemos un poquito cómo llegaste a la idea de investigar y de conocer a Oreste Sindichi. La idea de investigar acerca de Oreste Sindichi empieza cuando precisamente yo empecé a estudiar música en la Universidad de los Andes hace 10 años. Antes de empezar a estudiar música, pues sentí cierta culpa porque pues yo no sabía absolutamente nada de la historia de la música de este país. Entonces pues me di a la tarea de leer acerca de la historia de la música en Colombia, el libro clásico de José Ignacio Perdomo Escobar, que escribió el libro titulado Historia de la música en Colombia, y quedé impactado por el capítulo que trataba acerca de Oreste Sindichi, este personaje italiano que escribió el himno nacional que ponen todos los días a las 6 de la mañana y 6 de la tarde, y que sin embargo pues se desconoce por completo, bueno, se desconocía por completo detalles acerca de su vida y de su obra. Entonces pues me pareció muy curioso ese contraste entre un personaje cuya música suena todos los días y de quien sin embargo no se sabe prácticamente nada. Cuando a mí me contaron de tu libro, dije, por fin encontré a una persona que también tiene un interés por el himno nacional y por este compositor. Yo creo personalmente que Oreste Sindichi puede ser el colombiano más conocido y el mejor olvidado. Sí, exactamente. Como yo, pues en la introducción del libro yo menciono que Oreste Sindichi es el compositor colombiano desconocido más famoso del país. Es decir, todo el mundo sabe, conoce el himno, pero nadie o prácticamente muy pocas personas saben quién fue, quién estuvo detrás de ese himno. Alex, ¿qué debemos saber sobre Oreste Sindichi como compositor? ¿Cuáles fueron sus logros? ¿Por qué fue interesante esta investigación para ti? Bueno, una de las grandes sorpresas de la investigación es que Oreste Sindichi no compuso uno, ni dos, ni tres, sino por lo menos 5, 7, 8 himnos patrióticos para dotar a Colombia de un himno nacional. Es decir, se descubre que el himno nacional actual no es un caso fortuito o un accidente, sino que fue un hecho premeditado por un compositor que ya de antemano había compuesto varios ensayos de himnos patrióticos para Colombia. Contrario a lo que se piensa generalmente, ¿no? La gente tiene la idea de que el himno fue como un accidente o un resultado o una especie de gran logro y que Sindichi no tiene obra musical conocida. Otra de las grandes sorpresas es precisamente eso, estamos ante un personaje que compuso por lo menos 150 obras musicales, cuya gran mayoría lamentablemente se ha perdido o esperemos que solo esté refundida, y que sin embargo pues se alcanza a rescatar una buena porción, alrededor del 30-40% de esa obra que se publicó por primera vez el año pasado. A mí una de las cosas que más me llamó la atención de tu investigación fue poner en contexto a este personaje. Oreste Sindichi llega de Italia a una Colombia muy distinta a la que conocemos, a una Colombia muy distinta a la que vivimos ahora. Era un país fragmentado en estados, era un país en una convulsión social e ideológica muy grande y muy distinta a lo que pues, para nosotros es ahora el diario vivir. ¿Tú conociste, sentiste también ese impacto del contexto que encontró Sindichi en Colombia? Sí, por supuesto que sí, incluso la música siempre es un reflejo de un contexto social, de un contexto histórico, incluso un contexto político y económico. Entonces cuando estudiamos la obra de Oreste Sindichi, en realidad lo que estamos haciendo es estudiar el contexto de la Colombia del siglo XIX. Es decir, es una mirada hacia la Colombia del siglo XIX, cuando escuchamos a Sindichi. Yo creo que es fascinante la historia de Colombia en el siglo XIX, muy desconocida para muchos, y tal vez, pienso yo, si conociéramos más esa historia de la Primera República, podríamos entender mejor muchas cosas que están pasando en la actualidad. Me gustaría conocer todavía con mayor detalle cómo fue ese paso cuando
se establece la República de Colombia ya central en 1886 para una persona como Sindichi, que llevaba mucho tiempo ya en Colombia. ¿Nos vas a contar un poco de eso en la conferencia? Sí, por supuesto que sí. La idea de estudiar a Sindichi y hacer una conferencia acerca de Sindichi no se trata acerca únicamente de mostrar la obra musical de Sindichi, sino de mostrar cómo su obra se relaciona con un contexto histórico, la Colombia del siglo XIX, y cómo la música de Sindichi es un resultado directo de ese contexto histórico, de ese contexto político, económico y social. Todos escuchamos el himno nacional a las 6 de la tarde, ahora por decreto, para reforzar los símbolos patrios, y hay muchas versiones de él, pero también hay mucha polémica en torno al himno. ¿Qué es aquello que debemos conocer acerca de nuestro himno nacional? Bueno, bastantes cosas, principalmente que el himno nacional actual no fue un accidente, no fue un hecho fortuito, sino que fue parte de un cuerpo musical, un cuerpo de obra voluminoso de Oreste Sindichi. Es decir, el himno nacional actual no es el primero, ni el segundo, ni el tercero que se compone en la historia de Colombia por Sindichi, sino que es parte de varios himnos que él compuso antes. Entonces queremos invitarlos a que nos acompañen a escuchar varios de estos himnos que anterior al 2017 estaban completamente inéditos por más de 100 años. Y queremos invitarlos también a que escuchen pues, versiones desconocidas del himno nacional actual. Es decir, vamos a presentar por primera vez en por lo menos 80, 90, incluso 100 años, una versión alternativa que Oreste Sindichi escribió del himno patriótico de Rafael Núñez, con música completamente diferente a la que conocemos hoy en día. Será una magnífica oportunidad para conocer otras obras de Oreste Sindichi y también cómo fue su proceso para llegar al himno nacional, que lo ha hecho tan famoso, pero también muy tristemente olvidado para nuestra cultura y nuestra historia. Exactamente, por medio de este evento queremos empezar a reconstruir lentamente la memoria histórica perdida de Colombia, en el sentido de que estamos hablando de un personaje que fue muy importante en su época y que hoy en día está completamente olvidado. Alex, los colombianos tenemos una deuda histórica con Oreste Sindichi. ¿Tú qué piensas? Por supuesto que sí. Estamos hablando de un personaje que dedicó alrededor de 40 años de su vida a impulsar la cultura, a impulsar la educación, a impulsar la música, no solo como entretenimiento, no solo como oficio, sino como modo de vida en un país pues, donde todavía cuesta mucho apreciar la música por lo que le puede aportar a la sociedad. Entonces estamos frente a un personaje que se tiene que homenajear, se tiene que rescatar, se tiene que recordar, sea por medio de monumentos, sea por medio de eventos como el que estamos ofreciendo nosotros. En todo sentido hay que homenajearlo a él. Y con su música, porque has hecho un trabajo de recuperarla y editarla, ahora está a disposición del público también para que esta música cobre vida nuevamente. ¿Quiénes van a interpretar la música que vamos a escuchar en el recital? Bueno, vamos a contar con la participación del tenor colombiano Héctor Camacho, egresado de la Universidad de los Andes. Vamos a contar también con la participación de dos sopranos, Elizabeth Pérez y Laura Merchán. Y por último vamos a contar con un pianista llamado Jonathan Gómez, estudiante del programa infantil y juvenil de formación musical de la Universidad de los Andes, y un guitarrista llamado Juan Carlos Franco, también egresado de la Universidad de los Andes. Los esperamos entonces para este evento en la sede de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes el martes 20 de febrero a las 7 de la noche. Los esperamos.